Dice la palabra que un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos, cuya edad no sabemos, le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La palabra sigue, porque va a hablar ahora de la reacción del hijo mayor que había quedado en la hacienda. Pero eso lo dejamos para otro día o para más adelante en este mismo programa. Notemos que si bien conocemos la historia, la podríamos parafrasear rápidamente y ya sabemos qué sucedió. El menor, como dije en un momento, no sabemos la edad que tenía. Evidentemente, tiene que ser no solamente chico de edad, sino inmaduro. Digo yo, ¿no? Debe ser inmaduro. Debe ser una persona que no tiene cabeza, la verdad. Porque la situación económica en la que él vivía, ir a malgastarlo con los vagos de los amigos, entre comillas, la verdad es que hay que ser medio necio, ¿no? Como Ricardo Ford, ¿se acuerdan de Ricardo Ford? Ella murió hace un tiempo atrás. Gastaba 60.000 pesos en una sola comida, todos los días, con sus amigos. Él gastaba. Y él decía: aunque todos los días haga este tipo de vida, nunca se me va a acabar la plata. Posiblemente. Pero ¿sabes cuánta gente vivió de arriba? Como parásitos, ¿no? Porque después él mismo le decía: ustedes son unos parásitos. O sea, sí, claro, porque vivían de él. Eran todas sonrisas, lo palmeaban, lo mimaban, todo. Pero él sabía que era por la plata. Él lo decía, que era por la plata. Siempre que uno tiene dinero y es mano suelta, se llena de amigos. Pero cuando no tenés más nada, como le pasó al hijo pródigo, lo dejaron solo. Termina yéndose a una comarca ahí, porque vino mucha hambre en aquella provincia. Hambre viene por recesión, porque hay, qué sé yo, sequías o lo que sea, que hace que no haya ventas, y si no hay ventas no hay ingreso de recursos, no hay importaciones, no hay nada. Y la gente empieza a tener necesidad. Los animales, por más que los tengan, se mueren de hambre porque no hay pasto, porque hay sequía, y tampoco hay agua, y no hay trabajo, y si no hay trabajo no hay comercio, y viene el hambre. Es feo eso. Y dice que él consiguió trabajo en un lugar donde había cerdos, y aunque miraba que los cerdos comían, él se dio cuenta que él no comía. Los cerdos comían, él no. Y él miraba que los cerdos comían algarrobas. Y después dice que le tenía ganas de comer, pero nadie le daba. Se nota que era una cuestión de que nadie se le ocurra agarrar la comida a los cerdos. Había que esperar que el dueño le dé, porque seguramente a usted se le paga un sueldo, o lo que se le dé, seguramente un sueldo mínimo, ¿no? Pero lo único que se le podía pagar, pero no toque nada. Seguramente, ahora por ahí uno ve, dice, uno trabaja, qué sé yo, en una panadería y se come una factura todos los días. Hasta que se le va la gana de comer, pues hastió. Pero a veces la gente come de su propio trabajo, ¿viste? Aquello el que trabaja, que en un mercado, capaz que por ahí se abre una gaseosa, como pasó otra vuelta. Abrió una gaseosa, se tomaba, lo llenaban con agua, la tapaban de vuelta. Y a veces la gente así, en su deshonestidad,
Hace esas cosas. Pero dice que el hijo, este muchacho, hijo pródigo, nadie le daba. Se nota que dentro de todo, él respetuosamente, temiendo perder el trabajo, esperaba que le den. Si no, ni agarraba. Pero nadie le daba. Los cerdos comían y él no. En un momento él vuelve en sí, dice la palabra, y se da cuenta de que ha pecado contra el cielo y contra su padre. Y decide volver a pedirle perdón y a ver si de alguna forma, aunque sea entre los peones, vivir. Porque ni siquiera apetecía volver a su lugar de hijo. Por una cuestión de ética y respeto a su padre. ¿Cómo le va a decir? Dame un lugar si ya tuvo lo que les correspondía. Hay 2 o 3 cosas que yo quiero que ustedes tomen en cuenta cuando lean esta palabra. Dice que el padre les repartió. Primero, el primer detalle que yo siempre anoto en mi Biblia, en un papelito o una rayita sobre una palabra. El menor de ellos. Tomen en cuenta este detalle. Era el menor. Se presume que el mayor posiblemente siempre por tener más experiencia, más edad, es más maduro. Hay cosas que la va a hacer con coherencia. El menor por ahí es más chico, medio sin experiencia. Por ahí comete las locuras como el caso de este muchacho. Tomen en cuenta que la inexperiencia, la inmadurez, lleva a las personas a cometer este tipo de situaciones que los llevan a la ruina. Segunda cosa que hay que tomar en cuenta es que el padre les repartió. No dice que le dio al hijo pródigo, no sabemos cómo se llamaba, por eso siempre decimos el hijo pródigo. Podría llamarse Carlos, ¿no? Vamos a ponerle Carlos al menor. Así nos olvidamos un poco por el momento del hijo pródigo. Porque tiene nombre él. Tiene nombre. Siempre lo recordamos porque fue el malgastador. ¿Se dan cuenta que cómo te marca la vida? Que la gente no se acuerda cómo te llamás, pero sí que malgastaste. Vos nunca dejes de tomar en cuenta eso. Que la gente a veces te va a caratular por lo que vos haces. No por cómo te llamás. Ah, ¿viste el estafador aquel? ¿Cómo se llama? Ni idea, pero era un estafador, es un delincuente. A veces la gente te marca por lo que vos haces, por tus errores. Ah, ese el falopero. Ah, ese el ratero de la otra esquina. La gente te va a caratular por lo que vos haces mal, ¿no? Por supuesto. No que te va a decir, allá va el inteligente, eso no te lo van a decir. Pero no te equivoques, porque cuando te equivoques, es como Jacob, significa engañador. La gente se acuerda más de lo malo que vos haces que lo bueno. Así que si vos sos muy bueno, no te van a decir, mira, allá va el bueno. No, allá va el drogadicto de la otra cuadra. Siempre por lo malo que vos haces la gente se acuerda. Te marca la gente, te marca. Por eso nosotros, inclusive como cristianos, nunca nos preguntamos, che, ¿cómo se llamará el muchacho? Para no decirle pródigo, porque fue pródigo, pero después no fue más pródigo. Vos fíjate, pasaron 2000 años, por lo menos, o más, ¿no es cierto?, de que Jesús nos dejó esta historia. Todavía nosotros, a pesar de que fue redimido, a pesar de que fue restaurado, lo seguimos llamando pródigo. Y él no es más pródigo. ¿Por qué le decimos pródigo? Si él no es más pródigo. Pero, viste, le quedó la marca. Nosotros mismos, como cristianos, no deberíamos llamarlo. Ah, mira que viene ahí el hermano que estaba robando. Pero hermano, eso hace 20 años atrás, se convirtió, hizo un siervo de Dios. Nos acordamos solamente de lo malo, pero es lo mismo. Del hijo pródigo nos acordamos de lo malo que hizo. Y lo seguimos llamando pródigo. Tomen en cuenta ese detalle. Que nosotros mismos, siendo cristianos, todavía seguimos caratulando de lo que fue y no de lo que es. Una vez me encontré con un pastor de una iglesia y hablando acerca de un policía, un comisario, que hoy sirve a Dios porque se convirtió al evangelio, se convirtió, es un cristiano, qué sé yo. ¿Y sabe lo que me dijo? Sí, pero él antes era esto. Pero yo le dije, pero escúchame, él antes era eso. El apóstol Pablo inclusive dice en alguna parte, dice, esto erais antes vosotros, pero ya no, ¿no? El apóstol Pablo también se declara que antes yo, sin conocer al Señor, era esto y aquello, perseguí a los cristianos. Antes. Pero ya no era más Saulo, ahora era Pablo. Hay una nueva criatura. Entonces, no hay que gratular a la gente por lo que era. Ahora ya no es más eso. Bueno, acerca de este hombre, le dije al pastor, pero escúchame, vos mismo lo estás diciendo que antes era, me lo estás diciendo vos mismo, antes era. ¿Por qué lo seguís todavía tratando como si todavía fuera eso? Eso era antes. Hay gente que le cuesta admitir que una persona sea diferente hoy a lo que antes fue. Y lo sigue tomando en cuenta como era antes. Guarda que este estuvo preso, guarda que antes este era terrible, guarda que este era el otro, este era... Bueno, antes, hermano, antes. El hijo pródigo, nosotros mismos lo seguimos llamando pródigo. ¿No le parece que le pongamos un nombre hoy? Vamos a poner Carlitos. Carlitos, este muchachito que en su momento... Pues sí, pero eso fue antes. Dios lo restauró. Ah, bueno. ¿Le podemos decir Carlos en vez de pródigo? Bueno, digámosle Carlos. Así que a partir de hoy, Carlitos es el que alguna vez fue pródigo, ya no lo es. Deberíamos ponerle nombre, por favor, a este muchacho que fue redimido porque se arrepintió y buscó perdón en Dios y en su padre.
Y no que solamente lo pensó, volveré, le diré a mi padre, sino que lo hizo en serio. A diferencia de muchos que hoy dicen, sí, yo tendría que ir a la iglesia, yo tendría todo, viste, en potencial, yo debería, pero nunca van. Sí, no, ahora ni bien pueda, porque yo entiendo, yo comprendo, yo me doy cuenta, sí, yo reconozco, sí, pero nunca vuelven. No es solamente volver a la iglesia, volver a Dios, buscar el perdón, hermanos. Eso te puedo asegurar que al hijo pródigo lo hace mejor que a muchos de nosotros. Porque hoy tenemos conciencia de pecado, pero no nos arrepentimos. Tenemos conciencia de haber equivocado nuestro camino, pero no volvemos a Dios. Volvemos a la iglesia, pero no a Dios. Volvemos a la iglesia porque estamos miedosos, porque justo me quedé sin trabajo, justo se me enfermaron los chicos, justo tengo un problema económico, o estoy enfermo de algo, y ahí voy a la iglesia. Pero no vuelven a Dios. Espiritualmente están sentados en la iglesia, porque como dice la palabra, el corazón está lejos. Hay personas que por necesidad, por miedo, por presión, vuelven a la iglesia, pero no vuelven a Dios. Qué diferente, eso hay que tomarlo en cuenta. El hijo pródigo es muy superior a muchos de nosotros. Porque hay mucha gente que hoy vuelve a la iglesia, pero no tienen un ápice de arrepentimiento. Tienen remordimiento, pero no arrepentimiento. Vuelven a la iglesia y ya quieren ocupar un cargo. Hace poco escuché el caso de una persona que se fue muy mal de una iglesia y cuando volvió le dijo a la gente del ministerio, pero quiero integrar de vuelta el ministerio como antes. Después que hizo un montón de lío, problemas, investigó la iglesia por todos lados y dijeron que no. Está bien. Porque él quería volver como si no hubiera pasado nada. No, el hijo pródigo, la verdad es que se pasa en su arrepentimiento cuando dice, aunque sea con los peones, déjame que viva. No como tú sí, como un hijo tuyo, aunque sea con los peones, al menos estoy cerca de tuyo. Ese gesto de humildad es propio del arrepentimiento. Por eso se le decía que vamos a encontrar en el hijo pródigo algunas cosas que a veces no escuchamos. Yo de los púlpitos siempre escucho, Dios quiere restaurarte, y si algún hijo pródigo, Dios lo quiere restaurar. Y hoy hay muchos pródigos que han vuelto. Mira, hay muchos pródigos que nunca se fueron. Ese es otro tema. A veces decimos, ay hermano, estamos contentos que ha vuelto un pródigo. Yo estoy contento de que volvió. Pero ¿sabes? Estoy triste porque hay un montón que no se fueron todavía y son pródigos. Y están en la iglesia, sentados en un banco. Pródigos que son personas que han recibido un montón de cosas de Dios y no las han cuidado. Hoy tienen menos cosas que antes. Dentro de las características de la vida cristiana, antes eran esto y hoy ya no tienen un montón de cualidades que antes sí tenían. Son pródigos, han dilapidado, han desperdiciado tiempo, ministerio, gente que antes cantaba para el Señor, hoy están cantando para el mundo, en los ambientes sociales, mundanos. Pues me quedan lo que quieran, es su vida. Pero yo le digo, es una lástima, aprendieron a cantar en la iglesia y hoy están cantando en el mundo. Música secular y están cantando y cobrando y trabajando de eso. Y en la iglesia ya no tienen tiempo porque no, ya... el ambiente afuera pagan, en la iglesia no te pagan. Y han dejado de lado. Y van a la iglesia y no te mueven un dedo. Pero afuera, viste, todo lo que el Señor les dio en la iglesia lo malgastaron afuera. Eso, capacidades que se han obtenido. Yo conozco gente que han aprendido a hacer programas de radio cristianos. Y después todo lo que aprendieron se lo dieron al mundo. Malgastadores. Lo que el Señor les dio, lo malgastaron afuera. No digo que no lo hagan, pero yo digo que a veces se malgasta. No digo que todos los que hagan eso lo malgastan, pero yo digo, a veces es un trabajo, pero digo, se malgasta. Hoy, todo lo que Dios les dio, ya no lo tienen. El vestido es una de las cosas que primero se pierde. Como me lo dijo una vez un hermano que había sido recuperado de las adicciones del vicio del alcohol. Dice, a mí me daban ropa buena la gente, yo la vendía y me compraba alcohol, vino. Y seguía usando los trapos que nadie me quería comprar. Entonces dice, yo usaba los trapos que nadie me compraba y la ropa buena la vendía o la cambiaba por bebida alcohólica. Lo primero que se pierde es el vestido. ¿Se acuerdan cuando dice la palabra vestidos como hijos de Dios? O sea, que tienen las características de un cristiano, ellos ya no lo tienen. Quizás saben mucho, sí, no, yo conozco, yo reconozco, sí, yo sé. Sí, pero la vestidura espiritual... No te hablo, no quisiera ni siquiera hablar de la armadura de Dios, porque yo te puedo asegurar, si no tenés el vestido, la armadura la perdiste mucho antes. Porque la armadura es para poder luchar y estar firme en el día del conflicto, y ganar, ¿no? Y permanecer. Pero si no tenés ni el vestido, sí que lo otro ni hablar. Lo primero que se pierde posiblemente es la armadura, por eso lo que sigue es el vestido, y están desnudos, espiritualmente desnudos. Y la palabra habla a la iglesia en la Odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis, dice... que a pesar de que los hermanos de aquella iglesia se creían que estaban bien, que tenían de todo, que habían prosperado y no tenían necesidad de nada, el Señor les dice, yo lo que veo en ti, dentro de otras cosas, ciego, pobre, dice, desnudos. Y el hijo pródigo también perdió, porque de hecho el padre tiene que darle un vestido, porque volvió con harapos. Muchos espiritualmente no se nota, por ahí no se nota, pero espiritualmente están desnudos.
Desnudo es una situación que se da cuando uno se aparta de Dios y uno empieza a verse como que le falta algo, como que le falta algo. Como que, y vos sabés a qué me refiero seguramente si es que te está pasando o te ha pasado. A mí también me ha pasado, ¿eh? Cuando de repente uno está mal con el Señor y las cosas no andan bien con el Señor, uno se siente desnudo. Hasta soñás que estás desnudo, que no tenés los zapatos, que estás descalzo, que hace frío y vos estás todo vestido y vos no tenés zapatos, o te falta la camisa. Me pasó, yo tuve una prueba hace muchos años atrás y yo sabía que no tenía puesta una camisa, y estaban todos de camisa y yo no. Esas cosas que Dios te muestra, estás desnudo, estás desnudo. Y a veces pensamos que eso le pasa a los que se van de la iglesia, y yo estaba en la iglesia, y estaba así. Estas cosas yo las comparto para que ustedes digan, que yo no me mando la parte, yo estoy bien. A mí también me pasó. Y yo sé que no para qué, sino por qué me pasó. Siempre hay un por qué, aunque muchos dicen no, para qué. Ese de para qué hay que tener cuidado porque es como para evitar el autoexamen. No, hay que autoexaminarse, dice la palabra. Examínese cada uno a sí mismo y pruébese, dice la palabra en Corintios. Uno tiene que sentir, examinándose en qué situación está. No tanto el para qué, sino también el por qué estoy así. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando el Señor le habla a su pueblo a través de Jeremías, dice, ¿no te ha pasado esto por haberte... ¿viste? No es un para, es por haberte apartado de Jehová cuando te conducía por el camino. Bueno, todo lo que te está pasando es porque vos te apartaste. Algunos dicen, no hay que preguntarse el para qué. Si querés preguntarte el para qué, pero no te olvides de preguntarte también el por qué, porque puede haber un por qué. No digo que siempre lo haya, pero puede ser que haya un por qué. Hay que ser sincero, hermano, ya somos grandes, no nos metamos el dedo en la boca nosotros solos, porque la verdad que engañarse a sí mismo es un tema. Hay que ser sincero. Después de todo, si vos caes y te das cuenta que hiciste mal, y bueno, hermano, aquí no le pasa mucho, le puede pasar. Lo correcto sería que no nos pase. Y si nos pasa, volver al Señor. Porque no es solamente volver a la iglesia, sino entrar en comunión con el Señor, arrepentido, sino con remordimiento, sino con arrepentimiento. Este es el nudo, prácticamente, de la situación del hijo pródigo. Pero a partir de hoy le vamos a decir Carlitos, ¿le parece? Vamos a decirle Carlos. Carlos es el pibe menor, de 2 hermanos, en su inexperiencia. Y hay unas 4 etapas del hijo pródigo que yo quiero que ustedes lo tomen en cuenta. Yo hice mi pequeño estudio acá para separar estas partes. Hay una primera etapa, hay una segunda, una tercera y hay una cuarta. Yo les conté algunas cosas de la cuarta etapa, cuando vuelve, todo eso. También les conté algo de la tercera, que es la reflexión. Les conté también algo de la segunda etapa, ¿no? Que es la situación de él, lejos. Pero vamos a empezar con la primera etapa. Yo quisiera que ustedes, traten de apelar a la imaginación para ver cómo era Carlitos antes de cometer semejante error, ¿no? Él está viviendo con el padre. Está rodeado de algunos amigos que los habrá conocido ocasionalmente, porque siempre se da la ocasión, entre comillas, cuando vos sos hijo de un tipo de plata. Siempre vas a tener la ocasión. ¿Y sabés que conocí a fulanito? Sí, fulanito sabe quién sos vos, por eso se te arrima. La gente que tiene plata siempre se llena de amigos, entre comillas. Muchos son entre comillas. La gente que está en buena situación, qué sé yo, siempre se rodea o va a sentirse rodeado de gente como si fuera muy popular. Y eso hace que uno se sienta importante. Parte de la soberbia de Carlitos, que ya no es más el hijo pródigo para hoy, esto fue antes, pero parte de la caída de él fue la soberbia. Él se sintió, tengo 1 millón de amigos. Y algunos a veces piensan que, porque te llaman todos los días, te llaman 3, 4 veces, sí, todos, te saludan en la calle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Claro, una persona que está en una buena situación, todo el mundo lo mima, ¿viste? Te puedo asegurar que esto es así, Y algunos viven de eso. Parece que si no lo tienen se mueren, ¿no? Pero bueno, se llegan a acostumbrar y se llegan a creer que son muy importantes, sin darse cuenta que hay mucha gente que los está palmeando la espalda porque tienen plata o porque tienen una situación favorable y conviene tener un amigo así por una relación, por una recomendación laboral, por una cuestión política, una cuestión social, económica, y siempre conviene rodearse de gente que está en buen estado, en buena situación, en buen estatus. Él no se dio cuenta de eso, porque era chico, vamos a decirlo así, no tenía 10 años, pero digo yo, era chico en cuanto a la madurez. Él no se dio cuenta que el que te palmeaba la espalda, mira, yo te puedo asegurar que cuando alguien me palmea la espalda, lo primero que sigue es el pechazo, yo siempre lo digo. Una cosa es que te diga que tal, hermano, que Dios te bendiga, que tal, che, muy lindo esto, y yo aún así me mido, ¿no? Me mido. Cuando alguien me tira muchas flores, siempre trato de tomarlo con calma, porque yo sé que la gente está contenta, está viviendo un momento muy lindo, y a mí me gusta también que me palmeen la espalda, pero ya sé que es una palmada de espalda.
No sé qué va a pasar el día que yo tenga un problema si me la van a seguir palmeando. Pero hoy me la palmea. Ponele, ¿no? Ya sé cómo es eso. El hijo pródigo tenía que haberse dado cuenta, Carlitos, tenía que haberse dado cuenta de que él... Porque a la altura de que estamos hablando no era pródigo, porque todavía está en la casa, así que pródigo todavía no era. En cuestión a pérdidas. Este muchacho no tenía... No se dio cuenta, no tuvo la capacidad, la madurez para darse cuenta que todo lo que le estaban diciendo, che, Carlito, venite con nosotros, no, vos, la verdad que vos, sí, vos sos pintón, vos con las chicas, ¿sabés qué? Tenés un éxito terrible, aparte escuchame, podemos hacer esto, aquello, hay cosas que vos no conocés, contá conmigo, Carlito, contá conmigo. Había una bandita ahí de pibes de la zona, qué sé yo, que eran los amigos, los ocasionales, los que le enseñaban cosas, los que le palmeaban la espalda, y él se sentía importante, se sentía integrado. Seguramente en la propia casa no se sentía igual, integrado sí, pero quizás no se sentía igual, ¿viste? Porque está con los peones, el padre siempre, el viejo, que el viejo siempre es el viejo, los peones, ¿viste? Siempre señorito o amito, lo como le digan, pero siempre en otra clase social, un poco más distantes, sin confianza, sin tanto trato así íntimo. Y el otro, el más grande, el hermano era más serio, ¿viste? Estaba con otra gente, como siempre pasa. El hijo tiene, qué sé yo, 17, 18 años y el hermano tiene 40, el otro está con otra gente. Quizás más cerca de ser parecido al padre que parecido al hermano. El otro hermano era más parecido al padre, porque era el mayor. Era más grande y ya estaba metido en el negocio. Este todavía no tenía mucha experiencia. Carlitos todavía no tiene mucha experiencia. Entonces el único que tiene cerca, así como referente para conocer la vida, son los que están del otro lado de la tranquera. Hola muchachos, ¿cómo andan? Che, vamos un rato al pueblo. Bueno, vamos un rato al pueblo. Papá, un rato vengo. Bueno, tenés cuidado, no vengas tarde, cuidado. Listo, chao. Y allá conocía cosas, veía. Che, Carlito, mira, si vos estuvieras con nosotros acá afuera, vos vivirías. Bueno, ahora tenés que volver con tu papá, siempre metido entre las vacas, entre el trigo, el granero y qué sé yo. Tu hermano medio duro, ¿viste? Porque como es más grande, a vos no te da ni la hora. Y tu viejo aparte está viejo, con vos... Hay cosas que tu viejo ni las vivió y no las va a vivir, pues ya está grande. Pero vos tenés que aprovechar la vida. Vos sos joven, ¿vos qué haces metido todo el tiempo dentro? También trabajá. Pero vos tenés que tener otra vida, tenés que tener tu espacio. Eso es lo que hoy también pasa. Siempre al joven se le dice, tenés que tener tu espacio. Vos sos, no el futuro, sos el presente. El presente, sí, hoy están los jóvenes, pero no son ellos el presente de un mundo. Están presentes, pero no son el presente de un mundo. Pueden ser parte del futuro. Pero tienen que criarse, tienen que madurar, tienen que ejercitarse en un arte, en un oficio, en algo, para ser de importancia o de un importante aporte al mundo cuando ellos ya sean más adultos y ya se integren a la política, a la sociedad y de alguna manera influyan. Pero mientras tanto, Carlito es joven todavía. Él todavía no tiene un lugar importante porque todavía es muy chico. Así que la manija que le dan, pobrecito, lo único que hacen es sentirse más grande. Y no es que no lo sea, pero todavía es muy chico él. Así que, fíjense que lo primero que está pasando es que sus propios amigos lo van a tentar, porque son con los que se van a ir con él después. Los propios amigos dicen, no, escuchá, vos sos grande, ya, Carlito, ¿qué haces ahí? Hablar de tu viejo ahí esperando que él te tire un mango. Vos tenés que tener tu idea, vos tenés que tener tu espacio en la vida. Así que está tentado por sus amigos a probar una vida diferente. Tentado. ¿Por qué él va a terminar cediendo? Porque no conoce el mundo. Los chicos que van a la iglesia y que se terminan apartando es porque no lo conocen. Tanta gente agradece haber salido del mundo y hoy están en la iglesia. Y estos que se crearon en una familia cristiana están queriendo conocer el mundo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y hay un tema ahí que yo siempre hago énfasis. ¿El padre le aconsejó al hijo? Seguramente. ¿O no? ¿O no? Dice la palabra que el muchacho cuando le pide al padre, papá, mira, yo me quiero ir, dame la parte que me corresponde, dice, unos días después le dio la parte que le correspondía. Posiblemente en el interín le habrá dicho, mira, hijo, qué sé yo, te comí. No, papá, pero mira, yo en realidad quiero hacer mi vida, yo quiero probar, porque yo no quiero aprender por los libros, yo quiero tener mi experiencia en la vida, bla, bla, es lo que dicen los pibes. Capaz que el padre le enseñó, ¿y si no le enseñó nada? ¿Y si no habló? Otro tema que muchas veces no hablamos, la madre, que era viudo el hombre. Había mamá de Carlitos, no dice nada la palabra. Pero esas son cosas que uno debería tomar en cuenta. ¿Dónde estaban los padres? Pero no físicamente. Mira, el papá está allá, está hablando con el capataz porque van a subir trigo al carro y lo van a llevar a tal lugar. No, ahí sí, está ahí físicamente. No, pero hablo en otro sentido. ¿Dónde está emocionalmente como padre asistiendo a su hijo en etapa de madurez donde puede llegar a tomar una decisión equivocada? ¿Dónde está el padre? Estas son cosas que muchas veces nos agarramos con el hijo pródigo, le damos contra la pared, pobrecito, y todavía seguimos llamándolo pródigo, y eso que ya no lo es, porque fue redimido. Pero el padre le habrá dicho algo. ¿Debió el padre darle lo que le dio?
¿Usted le daría a su hijo, papá, me voy, me quiero ir, me quiero llevar el auto, la moto, me quiero llevar unos mangos y me quiero llevar, no sé, vender el negocio y dame la parte mía que me voy? ¿Usted lo haría? Con 15 años yo no le doy nada. Me ha querido hacer una cosa, espera que me muera y después sí. Hacer lo que quiera. Pero mientras yo esté acá, de acá no vas a sacar nada. No porque quiero darte, no porque no quiero darte, sino porque uno está preparado para llevarte eso y hacer al menos un negocio que te rinda y que te hagas un empresario. Vos sos muy pibe y vos estás rodeado de un montón de vagos que te van a sacar todo y te van a dejar en la calle. Entonces no te doy nada. Eso hubiera hecho un padre. Otro padre posiblemente. ¿Por qué este hombre sí le dio todo? No sé. Siempre tomemos en cuenta estos detalles. Después de toda la historia del hijo pródigo no está centrada en la actitud del padre, está centrada en el hijo pródigo, ni siquiera en el hermano, que también tiene cierto protagonismo en esto. La historia del hijo pródigo es centralmente la historia de un muchacho que malgasta todo lo que tiene y que vive perdidamente, termina en la peor de las vidas. Y que menos mal que reacciona y vuelve al padre y el padre con amor lo restituye. Esa es la historia. Ahora, si analizamos la historia del padre, uno debería decir, che, el padre no debió darle esa libertad. No sabemos por qué se la dio, no sabemos. Pero se la dio. Y en esta primera etapa, que es la primera etapa, que es la previa al irse, es la que yo quiero tratar con ustedes hoy. Él se siente tentado, aunque no lo reconoce, sino que es como que aquellos le están diciendo una verdad, es cierto. ¿Nunca fueron tentados por sus amigos? Yo sí. Vos te decís, a ustedes le pasaron todas. Y tengo 58 años casi. Y viví muchas cosas. Y te puedo asegurar que a pesar de que yo estaba en la iglesia, también tuve la influencia de gente que no era cristiana y que no me aconsejaron para bien. Porque tampoco hubo consejo dentro de la iglesia. Esos temas no se hablan, tabú. Debían haberlo hablado. Hoy se habla todo, ¿no? Hoy se puede hablar muchas cosas. Pero yo años atrás, cuando era chico, había cosas que no se hablaban. Ni en la iglesia ni en ningún lado. Eran temas como que a uno no le pasaban esas cosas. Y sin embargo pasaban. Estaban los amigos. Hoy a un chico vos lo ves tentado, lo ves que lo llevan acá, lo llevan allí, vos te das cuenta, lo agarrás enseguida y al pibe le hablás. Si no le hablas vos, le habla el maestro de la escuela bíblica, de la iglesia, o los maestros de jóvenes, o los consejeros, viste que hay, inclusive dentro de los mismos grupos musicales dan talleres, viste, para la juventud. Antes muchas cosas de estas no había. Así que yo también tuve algunos consejeros que me dijeron, no, vos tendrías que hacer esto y tendrías que hacer aquello. ¿Para qué? ¿Para qué? Tentados por amigos. Tenemos que entender que nuestros hijos muchas veces son tentados por sus amigos, porque esto también tenemos que aprenderlo nosotros los padres. Tenemos que aprender que nuestros hijos muchas veces son tentados por amigos que no son cristianos y que los seducen a dejar el ámbito de la iglesia. El ámbito de una familia cristiana. ¿Entienden? Chicos que se han criado en la iglesia, que han sido músicos, que han predicado la palabra, que se han integrado en los grupos juveniles, hoy están apartados. Han sido tentados por gente que está afuera. Pero ¿faltó consejo? Posiblemente faltó consejo. Pues yo te puedo asegurar que a pesar de que abundan los consejos, también faltan. Es increíble que abundando también carezcan muchos chicos del consejo oportuno. Vamos a orar para que Dios lo cambie. Pero no son capaces de pararlos y decirle, y luego que pasa que si yo le digo eso se me va. Claro, si la primera vez que se te ocurre aconsejarlo ya tiene 16, 17 años, ¿por qué no empezaste a los 4? Quizá a los 4 hizo falta. Pararlo ahí. A los 5 años, a los 6 años, ahí pararlo. Mi viejo me empezó a enseñar cuando yo tenía 5 años. Y me decía, escuchá la palabra, escuchá la palabra. Cuando llegamos a casa te voy a preguntar. Pero no era malo. Él quería que yo escuchara. Y yo, en la medida que fui escuchando, yo fui entendiendo. No esperó a los 15 años para predicarme. No esperó que yo tuve 15 años para que venga un consejero de la iglesia a enseñarme. Él desde chico me enseñó la palabra. ¿Cuántos padres le enseñan a los chicos a partir de los 4 o 5 años a escuchar la palabra, a sentarse, a compartir el culto y sentarse calladito escuchando la palabra? Muchos no, a veces ni van a la iglesia los pibes, se quedan en casa. No, se quedó estudiando. No van a la iglesia. No se integran al culto. Tomen en cuenta, porque a la larga va a pasar lo que dice la historia esta. Si están mucho tiempo con los amigos de afuera y poco tiempo con la gente de adentro de la iglesia, la influencia mayor siempre va a ser de afuera. Siempre. Y los resultados siempre van a ser para afuera, no para adentro. Porque el que está afuera no te va a decir, che, no anda a la iglesia y después seguimos nosotros en la nuestra. No, te va a decir, no vaya nada. Tentados. Otra cosa que está en la primera etapa es inexperto. Carlitos es inexperto. Él no tiene, a pesar de que está trabajando con su padre, él no tiene la capacidad de un empresario, porque es chico todavía. No tiene la capacidad de administrar cabalmente los recursos que tienen para que eso rinda como una empresa. No la tiene, a pesar de que vive con el padre que es empresario. Es como muchas veces pasa con un pastor. Él tiene un ministerio, el hijo no. El padre puede tener un ministerio, puede tener realmente capacidad para trabajar en la iglesia, predicar y todo eso. Y el hijo no.
Entonces, es importante que los padres eduquen a sus propios hijos en el camino, como dice la palabra, para que cuando fueran viejos no se aparten de él. Pero muchas veces los pastores andan de acá para allá, que está bien, que prediquen la palabra y que sienten el amor por las almas perdidas, qué sé yo, en un continente lejano, sí, pero en la casa los hijos por ahí están en otra, ¿eh? Y conozco gente que tiene hijos drogadictos, adictos. Me dijo una vez un hermano que trabaja en este tipo de áreas, y me dice, vos sabés que la gente que atiendo, la mayoría son hijos de pastores. Esto alguno va a tomar como crítica. No, no es una crítica, hermano. Esto es llamar la atención. Hermanos, escuchen esto. ¿Ustedes no creen que es terrible que uno esté predicándole al mundo que Cristo quiere salvarle y en la propia casa el hijo se esté drogando porque no tiene la atención del papá, la instrucción, la guía del padre? Bueno, este chico estaba seguramente tentado por sus amigos y posiblemente el padre le diría, nene, vení por acá, hijo, anda para allá, anda con aquellos peones y hace esto. Puro trabajo, pero hablarían entre ellos, tratarían estos temas de cómo es la empresa, cómo es la obra, para que el día de mañana el hijo pueda manejar cuando el padre se muera. No sé si lo hablarían, pero evidentemente el pibe no tenía mucha experiencia en ese aspecto, como para decir, bueno, mirá, hijo, tenés cuidado porque aquellos amigos, ¿sabes qué? Cuando te van a que sacar la guita. Vos contó mucho, hace así, mira. Si vos tenés 1000, decirles que tenés 10 nomás, ¿viste? Cosas que vean, porque si vos decís que tenés 1000, te van a sacar todo, no vos no digas que tenés plata. Yo conozco a alguien, ¿sabes lo que me dijo? Que es un empresario. Dice, si vos sabés que yo cuando salgo con una chica, porque es soltero, yo cuando salgo con una chica le digo que soy empleado, y eres el dueño de la empresa, soy empleado, y que el auto que tengo me lo prestó mi jefe. Digo, ¿por qué decís eso? Porque ¿sabés qué pasa? Si yo le digo que yo soy el empresario y que ese auto es mío, es muy posible que yo tenga una relación con una chica con la que inclusive se quiere casar conmigo y tener 10 hijos porque me ama y todo eso. Posiblemente lo sea por interés porque sabe que tengo plata. Entonces porque yo no quiero tener una relación por mi economía. Yo no quiero que ella me ame, entre comillas, porque tengo plata. Entonces yo le digo, inclusive a los amigos, a mis amigos, inclusive amigos en el sentido de esos que uno conoce así medio superficialmente, siempre les digo que yo no soy el dueño del auto, que me lo prestó mi jefe y que soy empleado. Entonces, no me andan mucho detrás porque soy un empleado nada más. Los verdaderos amigos yo los tengo cuando ellos ven que soy un empleado, con un laburante común y corriente, y esos amigos que son amigos, yo a ellos después les termino contando quién soy realmente. Inteligente, porque fue preparado para administrar su vida y no dejarse llevar. Este pibe no tenía experiencia. Carlitos, que antes, después de esto se transformaría en pródigo, no tenía esa experiencia, era inexperto. Aparte había en él un espíritu de aventura. Ay, a mí me gustaría probar. Muy parecido a lo que les pasa a muchos chicos que van a la iglesia. Quieren probar el mundo, a ver cómo es. No, porque yo quiero saber cómo es, porque si no, nunca voy a saber. Pero, escúchame, ¿querés saber cómo es el infierno? ¿Sí? ¿Y qué, te vas a ir al infierno para probar cómo es? ¿Vas a ver si las pirañas muerden tanto como dice meter la mano en el agua para que te la muerda una piraña? No lo vas a hacer. ¿Y por qué te querés ir al mundo de donde la gente escapa de por todo lo que pasa? La aventura muchas veces es más grande y es tipo, ¿cómo se llama eso? Aventura, cuando son peligrosas, aventura extrema, no sé cómo le dicen, eso que es riesgo, aventura de riesgo, no sé, algo así le dicen. Eso de adrenalina, ¿viste? Vivir el peligro. Hay pibes que les gusta eso, es una locura. Y es una negligencia total. Vamos a meternos en la jaula del león a ver si el león es tan malo como dicen. Porque yo creo que si al tipo yo me le paro de costado y lo miro a los ojos y le pongo la punta del dedo así apuntándolo, el león se va a parar. Porque no va a olerme adrenalina, porque el león ataca por la adrenalina, porque la huele. Pero si yo no le tengo miedo, ese olor no está y el tipo lo puedo dominar. Uno puede decir muchas cosas en teoría. Te metes a la jaula del león y el león te come ni bien entraste. Aunque no tenga hambre, te va a matar porque es un animal de caza. Es un animal que va a pensar que vos lo querés atacar y te va a atacar aunque no tenga hambre, aunque ni te coma. Después capaz que te come. Pero te va a atacar, porque es un animal salvaje. ¿Cómo puede ser que uno sea tan negligente? Y bueno, así fue Carlitos. Crédulo, otra cosa, crédulo. Al padre capaz que no le creyó nada, pero le creyó a los amigos. Típico de lo que pasa hoy. Se le cree más a toda esta gente que no está ni ahí con las cosas de Dios y que la verdad que le va tan mal, ¿cómo me va a ayudar a mí a andar bien si ellos andan mal? Si tan inteligentes son, ¿por qué no les va bien en la vida? Metidos en la droga, en los vicios, no estudian, viven de las migajas que les puede dar el Estado, andan en la calle haciendo un manguito. Digo yo, ¿esa gente puede aconsejar a mis hijos? ¿Es posible que hoy gane más un trapito
que un ingeniero? Y sí, bueno, pero yo prefiero que un ingeniero gane menos, aunque se queme las pestañas durante 7, 8 años, y no que sea un trapito, porque en cualquier momento también hay refriega entre ellos y también hay mafia, y también se matan y también viven metidos en la droga, y si no terminan presos, terminan muertos, y si no lesionados o amargados. Sin futuro, sin futuro. No digo que todos los trapitos estén en la misma situación, pero yo te hablo a nivel general, es un ambiente complicado, es un ambiente complicado. Crédulos, muchas veces nuestros propios hijos son crédulos. Nosotros como cristianos muchas veces somos crédulos, pensamos, creemos, y nosotros a veces no leemos la palabra de Dios, no pedimos consejos en la iglesia para decir, che, estaré haciendo bien, no buscamos consejos. El hijo menor de aquel hombre, Carlitos, que le ponemos hoy Carlitos, era crédulo. Otra cosa que fue soberbio, yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago porque yo sé cómo me voy a manejar. Le habrá dicho eso al padre. Carlito, mira que las cosas no se... no, yo sé cómo voy a hacer porque yo sé y yo tengo esta idea. Y a veces los hijos responden con eso. A veces también nosotros, que no digamos que somos chicos, para decir somos hijos, pero como cristianos también respondemos de esa manera. Yo sé lo que voy a hacer. Yo tengo mi forma de ver las cosas y a veces nos transformamos en soberbios. Ingratos, otra cosa prácticamente importante en la primera parte que les quiero comentar. Es ingrato. Todo lo que tiene es gracias al padre. Y después dice también mi parte. Qué ingrato que es. Si el padre le da por una cuestión legal, ¿viste? Porque si no se lo da a los hijos, se lo lleva el fisco. No se lo va a dar al vecino de la esquina. Por ley le corresponde a los descendientes. ¿Y? Ingrato, dame lo mío. ¿Lo tuyo? ¿Y vos que alguna vez te rompiste el lomo para tener todo esto? Vos me estás ayudando a mí. Gracias a eso te doy de comer, te doy una casa y no tenés que estar alquilando y viviendo por ahí, trabajando en otro lado. En vez de darse cuenta que gracias al padre tiene lo que tiene, es ingrato. Dame mi parte. Qué duro que es eso, ¿no? Mi parte. ¿Tuyo? Bueno, pero haz una cosa, cuando me muera, vení a buscarlo. Ahora anda a laburar. Y no laburás, buscate trabajo afuera. Y ahora te vive a otro lado. Pues, el padre tiene todo el derecho a hacer eso. ¿O no? Si le enseñas de él. Los hijos por un accidente de la vida, vamos a decir así, y por la ley les corresponde una parte. Pero es una herencia eso, tiene que morir primeramente el testador para que la herencia pase al hijo. ¿Y si no? ¿No es así? ¿Quién le puede decir al padre, papá, dame la parte que me corresponde? La parte que te corresponde, mira, ahora te mantuve y ahora mantenete vos. Y listo, y tienes razón. Pero es ingrato, no hay gratitud, no hay agradecimiento. Papá, gracias a vos, mirá, tengo una casa, una familia, el día de mañana, bueno, cuando no estés, gracias a vos voy a poder continuar con el negocio y de alguna forma, en vez de trabajar de cualquier cosa, ya tengo una empresa, tengo un trabajo, gracias a vos. No hubo ese gesto de gratitud en el hijo, no hubo eso. Fue también desobediente, porque el padre seguramente le ha dicho, no lo hagas, yo creo que le debe haber dicho algo, pero fue desobediente. Él se dejó guiar más por lo que pensaba y lo que le decían los amigos y no obedeció al padre, que es lo que nos pasa mucho a nosotros. Muchas veces es más fuerte lo que nos dicen otros que lo que nos dice el Señor. Y somos desobedientes y por la desobediencia caemos en grandes desgracias. Y el hijo pródigo no es solamente Carlitos, puede ser cualquiera de nosotros, aún estando en la iglesia. Porque Dios nos ha dado cosas. Tenemos cosas, hoy disfrutamos de ciertas cosas y posiblemente no sepamos cuidarlas y al terminar malgastándolo todo terminemos en la ruina. Y otra cosa, que posiblemente este hijo antes de irse habrá tenido alguna experiencia afuera, habrá probado algunas cosas, en esas salidas que tendría algunos pecados que había cometido por allá lejos, de repente dijeron yo que tengo que andar a la casa de mi padre portándome bien, si afuera, ¿sabe qué? La vida, aparte, si yo le pido la plata que me corresponde, ¿sabés la vida que me paso? ¿Qué tengo que andar esperando que se muera en estos 50 años mi viejo? ¿Y de qué no voy a disfrutar la vida? Alguno de los pecados que he cometido afuera le gustó. Algunos de los pecados le gustó mucho. Y él quiso repetir, pero necesitaba dinero, necesitaba emanciparse, necesitaba ser libre de la tutela del padre. Entonces, ¿entiendes? Todo esto está en la primera parte, antes de irse, antes de irse. Fíjense, antes de irse y transformarse en el hijo pródigo, Carlitos es una persona que fue tentado, que se dejó llevar porque había un espíritu aventurero en él, negligente por supuesto, es inexperto, es crédulo, es soberbio, yo sé lo que hago, es ingrato, el padre le dio. Todo eso es él, antes de irse. Desobediente, pese al consejo, desobedeció. Y él quiere emanciparse, yo quiero ser libre de la tutela de mi padre. Hoy también hay mucha gente que se siente emancipada, respecto de Dios, respecto de Dios. Yo sé lo que hago. Y no se sientan dependientes, ni siquiera dicen, Señor, haz tu voluntad. Señor, ¿qué te parece? ¿Es tu voluntad que yo haga esto o aquello? No, ya no le dicen nada hacia el Señor. Fíjense cómo ora Jesús. Padre, si es posible,
que esta copa pase de mí, así no tengo que beberla. Estaba hablando de la cruz que se venía. Jesús está orando en el Getsemaní, pidiendo al Padre, Señor, si es posible, me gustaría no pasar por esta situación. Humanamente está orando, humanamente, porque es terrible la cruz. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros en nuestras oraciones terminamos orando como terminó de orar Jesús? Padre, hágase tu voluntad. Me gustaría esto, me gustaría lo otro, no sé, pero Señor, haz tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros terminamos de orar diciendo, haz tu voluntad? Algunos no le piden la voluntad de Dios jamás. Dios tiene que andar detrás, según dicen ellos, como si Dios realmente lo hiciera. Vos tirate de cabeza y Dios te va a acompañar. Yo te diría que vos primero le preguntes a Dios, porque capaz que te tirás de cabeza y Dios no está atrás tuyo. Porque Dios no consiente al necio. Vos te querés ir y estás decidido a irte, y bueno, andate. Pero no va nada detrás tuyo. Porque la palabra dice que el que se aparta no agradará a mi alma. Eso hay que tomarlo en cuenta. Si quieres hacer tu vida, hacela, pero no le eches la culpa a Dios cuando te vaya mal, porque Él no está obligado a acompañarte. Vos tenés que obedecer. Y hay bendición para el que obedece. Y ahí también dice la palabra en Deuteronomio, dice, hay una maldición para el que desobedece. Las consecuencias de la desobediencia. Y a veces uno piensa que esto no es así, pero lo que pasa es que somos inmaduros al pensar que no hay una consecuencia a nuestras acciones. Pensar que no pasa nada es inmadurez. Es necedad. Es negligencia. Pensar que no hay consecuencia. Por eso, queridos hermanos, yo estoy muy... siempre pienso en cuando dice, no, nunca preguntes el por qué. Vos tenés que preguntar para qué. Yo te digo, mira, vos siempre preguntate, si querés preguntar para qué, pero preguntá también el por qué. Señor, ¿por qué estoy comiendo? No, ¿por qué estoy cuidando chanchos y ni siquiera como la algarroba que comen los chanchos? Porque no me dan. ¿Cómo es posible que yo, siendo un hijo tuyo, esté así? Preguntate el por qué. Después si querés preguntar el para qué también, ¿no? Pero preguntate el por qué. Porque puede ser que en el para qué vos te encuentres, como en el caso de Carlitos, quizás yo me dejé llevar por la tentación de mis amigos. Quizás yo no me di cuenta que mi inexperiencia estaba asumiendo un rol aventurero, negligente, y fui crédulo a los consejos de los demás, pero respecto a Dios desobedecí lo que Dios me decía que no me meta allá. Quizás yo fui soberbio, haciéndome como el que yo sé lo que hago. Quizás fui ingrato y por esa razón no supe darme cuenta de que todo lo que tenía es gracias a Dios y no gracias a mi inteligencia. Quizás fue por todo eso en que yo en algún momento me sentí emancipado como para hacer mi vida. Y ahí encuentro el porqué. El hijo pródigo va a terminar encontrando en el porqué la respuesta. Yo he pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre. No es que me equivoqué, he pecado, hermano, que muchas veces decimos, bueno, yo me equivoqué. Una cosa es un error, otra cosa es un pecado, que muchas veces decimos, bueno, hermano, si alguno se equivocó, bueno, yo sí me equivoco, cuanto mucho borro y escribo de vuelta. Pero el pecado es otra cosa, el pecado atenta contra Dios. El pecado es desobediencia contra Dios, es atentar contra la obra del Espíritu Santo. Eso es otra cosa, eso no es lo mismo. Bueno, hermanos y amigos, esperamos que les guste el tema que estamos compartiendo. Vamos a seguir hablando en otro momento sobre el hijo pródigo. Vamos a escuchar un poquito de música y luego un poquito más. Y después, seguramente por razones de tiempo, seguiremos en otro momento sobre esta misma situación. La música, entonces, mire qué lindo que canta Mirza con su marido. Él se llama Hunt. A ver, es un cassette viejo también A ver si lo encuentro por acá. Acá tengo. Él se llama Hunt, de apellido Hutt. Y ella es Rubén y Mirza. Esta pareja se llama así, Rubén y Mirza. Es un matrimonio. Canta muy bien, me gusta como cantan esta canción. Y se llama Te amaré. Tiene una letra preciosa. Es un cassette viejo también. No sé si tengo el año de su grabación. Porque como le digo muchas veces, a veces no sale esto en las producciones de cuándo es. Pero esto tiene, a ver, por el número del cassette, debe tener más o menos 20 años en este cassette. Bueno, y me gusta, tengo muchos cassettes para escuchar música que hoy muchos ni graban y tampoco están interesados en transformarlos en DVD. Hay muchas cosas que parece que ya a la gente no le gusta o no llaman la atención, pero yo lo tengo, está precioso. Te amaré se llama. Luego continuamos un poco más con la historia del hijo pródigo. Todo en ti, Señor, es hermoso cual sol. Eres novio y roca, Redentor, el eterno yo soy. Son tus ojos de fuego, con tu manto tan blanco y tu cinto dorado, el gran rey de tu creación. Y pensar, Señor, que moriste por mí, que dejaste tu gloria, que humillaste a lo sumo, que lo hiciste por mí.
que lo hiciste por mí. Por tu amor inmensurable yo te amaré, te amaré. Haya nube o sol radiante, yo te amaré, te amaré. Por tu amor inmensurable yo te amaré, te amaré. Haya nube o sol radiante, yo te amaré, te amaré. Hermosa la canción, ¿no? Yo te amaré. Bien, el hijo pródigo se va a transformar en tal, el hijo pródigo, cuando cruza la tranquera, ¿no? Porque va a terminar perdiendo todo. Pero hay una etapa previa. La etapa previa es la emancipación. Yo sé lo que hago, yo me manejo mi vida. Eso es lo previo a la pérdida. Dice la palabra que antes de la caída está la soberbia. Hay muchos versículos que muchas veces no leemos y otras veces los leemos pero no los relacionamos. Antes de la caída está la soberbia. Antes de morirse de hambre, el hijo pródigo fue un desobediente. Desobedece y después cae. Fue tentado. Fue muy sugerido por sus amigos. Mira, te convendría esto, aquello, yo que vos, escuchame, ya sos grande, vos, pibe. ¿Cómo estás ahí como un nenito de 5 años? Todo eso, viste, que abonó esa necesidad de emanciparse. El hijo se va a emancipar y entra en la segunda etapa. Pero fíjense que entre la primera etapa, esta que les comento, y la que va a venir ahora, que es cuando se va, hay una tranquera, hay un límite. En ese límite hay una diferencia entre él está seducido y al otro lado está el mundo, las cosas que hay en este mundo, los amigos, la vida y todo lo que va a vivir, la experiencia, y él no tiene que traspasar esa tranquera. Dice la palabra, no traspases los linderos antiguos. Para muchos los linderos antiguos es una palabra cursi, ya, ay, eso es antiguo. Ah, sí, bueno. Pero vos sabés que la palabra de Dios no pasa. Increíble, el hombre siempre... Dice un dicho, que el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra es el hombre. Yo te puedo asegurar que el que dijo eso fue muy certero, pero te puedo asegurar que se quedó corto. Hoy, con la experiencia de vida que tenemos nosotros, yo te puedo asegurar que el hombre es un animal que se tropieza un montón de veces con la misma piedra, no 2, un montón de veces. Es decir, a pesar del consejo, a pesar de la experiencia, lo que se cuenta, todavía hay gente que se sigue metiendo y yo quiero probar. Pero escúchame, ¿no viste la experiencia de otro? No quiero probar. Se siguen tropezando. Por eso es bueno escuchar el consejo. Al menos nunca va a decir que no lo hubo. Hay que aconsejar. Si no hacen caso, bueno, pues, pero que nunca diga, pero nadie me dijo nada. La segunda etapa es cuando ya el muchacho seducido, decidido, le pide a su padre que le dé la parte que le corresponde. ¿Sabes lo que dice la palabra? ¿Leíste? Lo leímos al principio. El padre les repartió. O sea que separó la parte que le correspondía al hijo grande, que no se la llevó ni la malgastó, y la parte que le correspondería al otro, al menor, que ese sí se la llevó. Él no dice que sacó una parte, bueno, tomá, llévate lo que quieras, no, le dio la parte que les correspondía. A veces entendemos algo, mire, lo que el hijo malgastó fue lo de él, no lo del hermano, ni lo otro del padre. Esto es importante tomarlo en cuenta, porque uno, como cristiano, vamos a tomarlo en cuenta de este punto ahora, como cristiano, uno no malgasta el ministerio del pastor, ni de mi hermano, ni de mi mamá, ni de mi hermana, que son creyentes y que se mantienen fieles. Si algo se va a quemar, va a ser lo mío. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque mi error no lo van a pagar otros, lo voy a pagar yo. Mi hermana seguirá sintiendo la presencia de Dios, seguirá trabajando, y yo seguramente caeré en un estado calamitoso de depresión espiritual, de rebeldía, dureza y todo eso, pero no mi hermana, ni mi papá, ni mi mamá. O sea, dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. No todos. No el padre pagará el pecado del hijo, ni el hijo pagará el pecado de los padres. El alma que pecare, esa morirá. Lo dice en el capítulo 18 de Ezequiel. El alma que pecare, esa palabra fuerte, esa morirá. No otra. Esa, no otra.
el que se rebela contra Dios perderá perderá sus bendiciones, pero no los otros. Dios conservará el patrimonio espiritual de los demás, pero vos perderás el tuyo. Volverás a tu iglesia, volverás al seno del Señor de vuelta, quizá arrepentido, pero si alguien perdió algo, fuiste vos. Los demás no. Vos vas a perder lo tuyo, no lo de los demás. Pues decir, bueno, listo, todo vos has perdido. Mal de muchos, consuelo de tontos. Como todos perdimos. No, todos los perdimos, no, vos vas a perder. Vos vas a perder tu paz, vos vas a perder tu tranquilidad, vos vas a perder tu salud, vos vas a truncar tu futuro posiblemente, porque la verdad que hay cosas que son irreversibles. Vos te vas al mundo y en el mundo perdés un brazo y Dios te va a perdonar de vuelta por haberte ido al mundo y haber sufrido semejante tragedia, pero no te va a dar de vuelta el brazo. Vas a tener que ir al culto de vuelta con un brazo menos. Es un ejemplo. Capaz que perdés un ojo en el mundo haciendo tu vida y cuando vuelva te va a recibir. Vas a tener que seguir siendo a la iglesia con un ojo menos, pero no te va a restituir el ojo. O sea que hay consecuencias que deben ser pagadas. Lo que pierdas va a ser lo tuyo, no lo mío. Yo lo mío no lo voy a perder por culpa tuya. Yo tengo que cuidar lo que Dios me dio a mí. Cada uno cuida lo que Dios le ha dado. Como pasó con aquellos a los cuales se les dio talentos. A uno le dio más, a otro menos y a otro menos. El que perdió fue el que no lo supo cuidar. El resto lo conservó y encima se multiplicó. No dice la palabra que al que hizo mal las cosas, sáquenle talento y dénselo al otro. Y a veces terminan lo que Dios permite que vos ya no lo tengas, se lo da a otro y no te lo da más a vos. Y encima todo lo que perdiste. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque algunos piensan que vuelvo al Señor y ya está, borrón y cuenta nueva. Cuidado, borrón y cuenta nueva es un decir. Volvés. ¿Quién te dice que vas a estar como si nunca hubiera pasado nada? Las consecuencias del pecado se van a pagar. Eso es lo que muchas veces algunos no escuchan. Dijo alguien una vez, hizo un ejemplo. Agarró una tabla y le clavó un clavo. Dijo, este es un pecado. Le metió un clavo a la madera. Otro pecado. Otro clavo. Lo clavó el clavo. Clavó como 10. Vengo al Señor, quiero que el Señor me perdone. Listo, entonces agarra al Señor con el martillo, lo da vuelta y con el sacaclavo, saca todos los clavos. Saca todo. Bien, qué bárbaro, el Señor sacó todos los clavos. Pero fíjense, la madera quedó llena de agujeros. Son las marcas del error. Hay veces hay que convivir con esas marcas que son la consecuencia del error. Los pecados han sido perdonados, pero todavía quedan algunas marcas, que no significan de que sea una acusación que Dios te haga, pero son las cosas. Dice la palabra que vos tenés que seguir, tomar cada día tu cruz y seguirlo. Y tu cruz posiblemente sean todas esas marcas que nunca debieron existir de haber desobedecido a Dios. Y tendrás que seguir, querés seguir al Señor y seguilo. Vas a tener que llevar tu cruz, porque después de todo la cruz que vos tenés no te la puso, sino te la pusiste solo. Si en el mundo perdiste un ojo, y vas a tener que seguir yendo a la iglesia con un ojo menos. Y si tu necedad te llevó a tener un problema grave, como ha pasado muchas veces, y seguramente vas a tener que seguir al Señor con tu cruz. Con tu cruz. Es duro esto, ¿no? Porque muchos dicen, no, Dios saca todo. Sí, yo sé que en algunos casos Dios restaura totalmente, pero en algunos casos no sé por qué. Pero hay personas que siguen conservando las consecuencias y no se pierden, son salvos, son restaurados espiritualmente, pero en lo físico, en lo económico, muchas veces sufren las consecuencias de los errores, como si nunca pasara nada, y a veces pasa. Son misterios, como un hermano al cual el Señor le sacó la joroba. Él oraba, Señor, tengo una joroba, y no podía trabajar, no podía hacer un montón de cosas, y un día el Señor lo sanó de la joroba, y cuando se sanó de la joroba, estuvo un tiempo contento y al tiempo empezó a trabajar. Y después trabajaba tanto para recuperar lo que nunca había podido hacer, que después ya no iba ni a la iglesia. Y le dijeron, hermano, vuelva, Señor. No, yo estoy bien, ahora cuando pueda, ya más adelante voy a volver, qué sé yo. Claro, estaba bien. Y no quería ir más a la iglesia. Y un día, el Señor le habla a él durante el sueño y le dice que él va a volver a hacer lo que era antes. Porque desobedeció el consejo. Algunos dirán, no, Dios no hace. Si usted no lo quiere creer, no lo crea. Si usted está en libertad de creer lo que le digo y no lo digo. Si quieren lo crean, no importa. En realidad, yo lo que le digo es que nosotros podemos creer y no creer. Como el hijo pródigo. A veces nosotros no creemos lo que Dios nos dice, no creemos lo que dicen los demás. A veces le creen ustedes a los pastores, esos exitistas. No, Dios te da esto, vos pones 1, Dios te da 100. A eso les creemos. Y cuando Dios dice, el alma que pecare morirá, no lo creemos. Cuando decimos, si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día. No dicen, tome mi cruz, tome su cruz. ¿Qué significa? La cruz tuya, querido. La que vos te buscaste en tus errores. ¿Vos te pensás que uno no paga todavía cosas vividas hace muchos años atrás? Hay cosas que se siguen pagando toda la vida. Hay lágrimas que se van a seguir derramando toda la vida. Porque son cosas pasadas. Dios también te perdona, pero hay cosas que están así.
Un error cometido hace muchos años y todavía quedan las consecuencias. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Tenés que seguir con tu cruz, cada día. Cada día tenés que seguir con tu cruz. Porque no te la puso el Señor la cruz, te la pusiste solo. No obedeciste. Entonces ahí se va el hombre. Se va el hombre. Este muchacho. ¿Sabe cuál es la segunda etapa? Cruzando la reja, cruzando la tranquera para allá. Primero vive perdidamente, rameras, amigos, fiestas, comidas, todo el tiempo disfrutando, meta fiesta, meta parranda, hasta que se queda sin plata. Lo primero que viene en la vida de este muchacho Carlitos, que ya es un pródigo, es la pérdida de los bienes que tenía. Lo perdió todo, dice el hijo, lo perdió viviendo, lo dice la palabra, ¿no? Pero también lo dice el hijo que quedó, el hijo del hermano. Dice, vivió perdidamente con prostitutas, con rameras y con fiestas con sus amigos. Pero la palabra dice que perdió todo, perdió los bienes viviendo perdidamente, algo así, ¿no? Viviendo perdidamente. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo desperdició, viviendo perdidamente. Cuando él se queda sin bienes, esto ya es la segunda etapa. ¿ves? La segunda etapa que le sigue a la soberbia, a la ingratitud, que yo sé lo que hago, papá, déjame ir, yo sé lo que hago. Eso es lo primero. Esa es la rebelión. Después viene la caída, y acá está la caída. Se queda sin bienes. Al quedarse sin bienes, se queda sin amigos, porque la verdad que ya como no tiene plata en el bolsillo, los amigos se le empiezan a apartar. Total, son amigos de conveniencia. Cuando se queda sin amigos y sin dinero, la otra cosa que viene es que se queda sin dignidad. Se transforma en un pobre tipo que no tiene nada. Sin dignidad. Otra cosa que viene es la miseria. Lo que le sigue a la miseria es la suciedad. Y la suciedad trae enfermedad. Después que se lo ve miserable, sucio y enfermo, lo que le sigue es el rechazo social. La gente lo mira y dice, che, guarda con ese croto que tiene una cara, no lo toqué mucho porque el tipo capaz que te infecta de algo. Rechazo social, ¿viste? Se lo rechaza. Uno puede decir discriminación, sí, bueno, no entra acá el tema ese, no se trata de discriminación. Después de todo, yo creo que mucha gente que habla de discriminación, cuando en la puerta aparece uno que está todo mal vestido, qué sé yo, y tiene una cara media rara, todo sucio, enfermo, qué sé yo, decirle que no estoy, no abra la puerta, no responda. Y dice, no, estoy ocupado, chao. ¿Viste? La gente no lo rechaza. Esto le pasó al muchacho este. Carlitos es rechazado socialmente, se lo ve enfermo. La sociedad ha hecho que se le enferme, se enferme, que les aparezcan algunas llagas, y esas llagas se infectaron. Está con dolor de muela porque no puede el dentista, no tiene plata. Tiene algunas cosas en la piel, ¿viste? Algunas escoriosis, no sé cómo se llama esa. Cuando empiezan a aparecer heridas lacerantes en los pies, en las piernas, en los codos, en la cara. Tiene boqueras porque come mal. Se infecta, está resfriado, está con mucho dolor pulmonar, escupe medio verde porque está medio así, tiene una neumonía en puerta. ¿Quién se quiere acercar así? Esa es la situación de él. Está en la vida miserable, sucio, enfermo, rechazado socialmente. Cuando otra persona está así, lo que le sigue es la soledad. Porque nadie lo quiere, nadie lo toca, nadie le da ni siquiera le dan un trabajo. ¿Quién le va a dar un trabajo a una persona así? Lo que sigue es la soledad. El hombre está solo. Fíjense cómo cae Carlitos. El que tuvo todo, solo. La soledad es propio de aquel que se apartó de Dios. Pero no es que porque Dios lo castiga, sino porque al quedarse sin aquellas cosas en las que se ufanaba, decía, no, yo con esto puedo, yo con esto me las arreglo. Cuando empieza a perder todo eso, y pierde a los amigos, y pierde su dignidad, y cae en la miseria, y cae en la suciedad, y la suciedad lo enferma, lo infecta. Eso trae rechazo social, lo que sigue es que quede solo, que nadie se le arrima. Y otra cosa que es cuando se ve solo, enfermo, sucio, es la vergüenza. Cuando la persona tiene vergüenza de verse así, que antes no era así, antes era respetado, antes era una persona sana, que se reía, la gente se reía de los chistes que hacía. Ahora tiene vergüenza. Los que lo miran con asco, lo miran con una cara como diciendo, sacame ese sucio de acá, no te acerques, saca a los chicos, porque ese tipo capaz que nos infecta. Siente vergüenza. Y tiene, en esta etapa, tomen en cuenta, tienen remordimiento, no arrepentimiento, porque todavía no se arrepintió. En esta etapa de soledad, de hambre inclusive, hay remordimiento. Muchos tienen remordimiento, pero no están arrepentidos. Tienen remordimiento, se sienten mal porque hicieron cosas malas. Tienen remordimiento, pero no se arrepienten. Hay muchas personas que tienen remordimientos, pero no se arrepienten. Yo muchas veces digo, ¿cómo puede ser que estén en esa situación y no le piden perdón a Dios, no buscan a Dios?
Sí, no, yo sé que hice mal, que toqué el otro, pero no le escuchás decir, yo voy a buscar a Dios, le voy a pedir perdón, que me perdone, que sea propicio, yo reconozco que he pecado. No se arrepiente. Y el arrepentimiento no es solamente decir algo, es pegar la vuelta, porque el arrepentimiento requiere un pegar la vuelta. Estoy arrepentido, pero sigo pecando. Estoy arrepentido, pero sigo haciendo las mías. Estoy arrepentido, pero jamás le digo al Señor, tengo remordimiento, perdón, pero nunca le pido perdón al Señor. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento, no arrepentimiento, es remordimiento. Hay mucha gente que se siente mal por las cosas que ha hecho, pero no se arrepiente. Esos son, como dijo alguien, los valientes, no, los héroes de la ¿cómo era? Los héroes de la desobediencia. Desobedecen a Dios y siguen siendo, son luchadores, luchan, pero desobedeciendo a Dios, luchan tenazmente para salir adelante, pero no se arrepienten. Alguna vez alguien dijo así, son los héroes de la desobediencia. Ellos pelean contra lo que venga, pero no se arrepienten. Son héroes, pelean, batallan, pero siempre están ahí, en el problema. Mire qué cosa. Por eso hoy tenemos un temazo, ¿no? Como para seguir charlándolo con más tiempo. ¿Sabe lo que le viene después a la persona que está con remordimiento y no sale? Con todo lo que le dije, viene la bronca. Se vuelven antisociales. Se enojan con todo el mundo. Hay bronca. Porque todo anda bien y yo ando mal. Bronca. Le sigue el mutismo. No hablan con nadie. Se vuelven ahí muy ensimismados. Porque abrir la boca es... ¿Para qué? Si por más que yo hable... Y aparte, ¿con quién hablar? ¿Y para qué voy a hablar con aquel si no me va a dar nada? Bronca. Y viene el mutismo. No hablan con nadie. Se vuelven muy ensimismadas las personas. Aparecen los piojos por la suciedad. Aparecen las ampollas porque no tienen buen calzado, no duerme bien, no se higieniza bien. Aparecen todo este tipo de pestes que son propias de una persona que está viviendo en una situación de suciedad. Empiezan a aparecer las heridas. Me corté el pie con un vidrio, con una espina y una rama. Justo me llevé por delante una rama, me lastimé el dedo gordo, se me infectó, no me puedo poner nada, porque por más que me ponga un calzado tengo muy hinchado el pie. Esas heridas lacerantes, muy dolorosas. Eso es lo que le pasa al pródigo. Eso es lo que le pasa a muchos de nosotros hoy en día, que de una u otra manera esto es un ejemplo de la situación que se vive cuando uno se alejó de Dios. No es porque Dios te castiga todo esto, es que uno lejos de Dios está propenso a agarrarse a cualquiera de estas cosas. No porque Dios te castigue, sino porque vos te vas al mundo en el que vivimos y en el mundo pasa todo esto. Te lastimás y nadie te cura. Vos te estás muriendo en la calle y no te abre nadie la puerta para decir te voy a auxiliar. La gente grita, socórreme, me quieren robar, y la gente no abre la puerta porque tienen miedo de que sea una mentira. Hoy no te socorre nadie. Capaz que te pisan con el auto y otro te esquiva y se va y te deja que te lo arregles. Hoy es un mundo que nadie te ayuda. Algunos dirán, sí, no, pero hay gente que sí, hay gente que ayuda. Pero yo te puedo asegurar que en las situaciones espirituales te puedo asegurar que no te ayuda nadie. Porque nadie tiene la forma de solucionarte los problemas cuando vos te apartaste de Dios. Cuando hay cosas como dice en Jeremías capítulo 2, que te han sucedido por haberte apartado de Jehová tu Dios, no te salva ni la DGI, ni la FIM, ni el movimiento político del gobierno, ni las clases sociales altísimas que te pueden ayudar. La gente te puede dar algunas cosas, pero no te sacan del pozo. Ni los psicólogos te pueden sacar del pozo. El psicólogo puede hacer un diagnóstico de lo que te pasa, pero no te puede sacar. El psiquiatra te puede dar un diagnóstico acerca de por qué vivís esto y cómo llegaste a estar en esta situación, pero no te puede cambiar la situación, no te la puede cambiar. Hay gente que te hace diagnóstico, pero no te da soluciones. Y hoy en día también hay muchas personas que hacen diagnósticos de los problemas, pero no dan soluciones. O sea, no hay tratamiento, no dan un tratamiento. Hoy hay mucha gente que opina así, como en los casos políticos, ¿viste? Todos dicen cuál es el problema y cómo surgió y quién es el culpable. Todos dicen lo mismo, pero nadie te da una solución. El hijo pródigo, que ya es pródigo, él siente que todo el mundo le puede dar un consejo, pero nadie lo saca, nadie lo lleva a la casa. Dime, yo te voy a lavar, te voy a curar, te voy a ayudar, te voy a dar un trabajo. Nadie lo ayuda. Cuando uno está mal delante de Dios, te puedo asegurar que no te ayuda nadie. Y te digo otra cosa para ver la vereda enfrente de este versículo. Dice que el que anda bien con Dios, aún sus enemigos andan bien con él. Cuando vos estás bien con Dios, aún tus enemigos te pueden llegar a ayudar. Pero cuando vos estás mal con Dios, esto le pasa al hijo pródigo. ¿Qué le sigue? Enfermedades infecciosas. Semidesnudez. La verdad, porque cada vez tiene menos ropa, nadie le da nada y cada vez anda más andrajoso, semidesnudo. A lo que le va a venir el frío o el calor. Las enfermedades propias del frío, pulmonares, por ejemplo, o las del calor, insolado, quemado, el sol.
También aparece la angustia. El hijo pródigo en esta segunda etapa, que ya no es la primera, que ya, bueno, estaba en la ocasión de decidir bien, no, ya está, ya decidió mal. Angustia. Hay mucha gente angustiada. Dicen que cada vez, estaba leyendo un artículo del diario el otro día, cada vez, aquí en Neuquén, cada vez hay más gente que consume ansiolíticos. Cada vez hay más gente que consume remedios antidepresivos. Cada vez hay más gente con angustia. Y lo triste de todo es que haya cristianos que tengan que ir al psicólogo. Y dicen, no, hermano, la ciencia la puso Dios. Sí, está bien. Yo te puedo asegurar que yo he hablado con psicólogos, ¿eh? Yo tuve un profesor en la carrera que era el jefe de los psicólogos, el jefe de los médicos psicólogos para atender psicólogos. Él era el jefe de los médicos, o sea, de los psicólogos que atienden psicólogos. Dice, los psicólogos también tienen problemas. Y yo atiendo a psicólogos. ¿Y saben lo que me dijo él un día charlando? Nos dijo en la clase. Dice, a mí me pagan los pacientes para que yo lo escuche. Yo no los puedo arreglar, no los puedo arreglar. Dice, pero me pagan para que yo lo escuche. La gente necesita hablar, necesita descargarse lo que le pasa adentro y se siente mejor. Dice, pero no los puedo curar. Y te puedo asegurar que cualquier psicólogo con esto te va a decir lo mismo. Yo lo ayudo, le doy un remedio, pero un remedio físico no puede calmar un problema espiritual. Una cosa que vos te vayas a la panza y que te llevas a la panza y que después va por el torrente sanguíneo, qué sé yo, y al cerebro, qué sé yo, y te pones medio drogui para que no pienses mucho, es una cosa. Otra cosa es sacarte del pozo de la desesperación, como le pasó a David. Eso no lo soluciona un psicólogo. El único que puede rescatar un alma del vacío en que ha caído es Dios. ¿Entendés? Yo sé que el psicólogo te puede dar muchos conceptos, te puede ayudar a tomar decisiones, a hablar, pero yo te puedo asegurar que Dios siempre aconsejó a sus hijos, pero la diferencia no está en que Dios no tiene solución, la diferencia es que sus hijos desobedecen. Y después terminan siendo el psicólogo, como si el psicólogo tuviera una palabra más importante o más determinante en la vida que la palabra de Dios. Entonces la gente da vuelta todo el tiempo y no sale. Por eso dice que cada vez toma más ansiolíticos y la gente, si cada vez hay más ansiolíticos, quiere decir que la gente no sale. La gente no sale. Si no, no se vendería. La gente toma un remedio, listo, salió, ya no toma más, ya se curó. Cada vez toman más, porque hoy toman una pastilla, mañana toman dos, después están todo el tiempo dependiendo de un medicamento y algunos viven dopados. Se nota que no salen. Si no, no se venderían esos remedios cada vez más. Bueno. Después de la angustia, bueno, tenemos tristeza también, porque hay tristeza, siempre hay tristeza en el que se apartó de Dios, siempre hay tristeza. Y otra cosa más es la incertidumbre. No saber qué va a pasar con mi vida de acá dentro un rato. No digo dentro un año, de acá dentro un rato. No sé lo que va a pasar, no sé lo que va a pasar mañana. Incertidumbre, todo esto lo vive el pródigo, hermanos y amigos. Quizás a vos te esté pasando alguna de estas cosas. Quizás no tengas sarna, pero quizás la incertidumbre sea uno de los males que te atacó, porque te has dado cuenta que estás apartado de Jehová cuando te conducía por el camino, buscando, como dice la palabra, cisternas rotas que no retienen agua, habiendo dejado de lado la fuente de agua viva que es Dios. ¿Leíste el capítulo 2 de Jeremías? Dejaste de lado la fuente de agua viva y te buscaste una cisterna rota que no retiene agua. Vivís siempre esperando que llueva, a ver si se llena el charquito, pero dejaste de lado la fuente que emana permanentemente. Uno ha dejado a Dios y está esperando ahora que la buena suerte se dé vuelta y me alcance, como esperando que llueva a ver si se llena la cisterna, porque la que llovió ayer ya se filtró. Hay gente que vive así, esperando que alguna vez algo pase. Inclusive algunos creyentes están esperando que de vez en cuando baje el ángel, remueva el agua y a ver si se produce un milagro. Cuando uno se ha apartado de Dios, termina esperando el azar, a ver si la racha se me da vuelta. Qué triste que es. La incertidumbre. El enojo está presente también, Hay gente que se enoja, porque el enojo también es parte de los males del hijo pródigo. Se enoja por la mala vida, por la mala racha que me tocó. Y se golpea la cabeza contra la pared diciendo, ¿quién me mandó y por qué hago esto? Y no es arrepentimiento, es enojo contra uno mismo. Qué pavote que soy, cómo me dejé llevar, cómo puedo haber sido tan infeliz. Y se enoja con uno mismo. Y algunos se enojan tanto que se pegan un tiro. O se cortan las venas o se cuelgan de un árbol. Es así. ¿Ustedes piensan que no hay enojo en el que se suicida? Sí, también. Puede que no se note, pero hay enojo. Hay como un hastío, ¿viste?, de lo que le está pasando. Eso es parte de las tragedias del pródigo. El autodesprecio, mirarse al espejo o mirarse en el agua y no querer mirarse. No querer mirarse en el espejo. Se odia a sí mismo por lo malo que está viviendo. Y es muy posible que caiga en estados depresivos. Esos pozos de los que no lo va a sacar nadie. Esa es la segunda etapa, que es la que viene después de haberse ido, pensando que era inteligente, que las sabía todas, y en realidad no las sabía todas. Mañana me gustaría tratar
las otras 2 etapas. ¿Me acompañan mañana? Porque yo creo que vale la pena seguir tratándolo, no apurarme para terminar las 2 etapas que faltan, porque por ahí, por razón de tiempo, podría decir todo junto y no entender nada. Pero qué bueno que es tomarnos un tiempito, como dije yo, gracias a Dios tenemos la oportunidad de expresarnos, el tiempo, la libertad de expresarnos y al menos interpretar algo y tener la libertad de decir lo que siento, pienso y lo que considero. Puede ser que hay cosas que me olvide, algunas quizás no son tan así en algunos, pero para otros quizás sí. No soy absoluto, no es que todo es sí o sí de esta manera, pero son situaciones que van apareciendo en la vida de aquel que se aparta. El hijo pródigo no necesariamente es aquel que se va de la iglesia. El hijo pródigo es aquel que teniendo todo lo que el padre le ha dado, no lo sabe cuidar y lo termina malgastando perdidamente. Hay muchos cristianos que han perdido un montón de cualidades de la vida cristiana porque no han sabido cuidarlas, han sido soberbios, desobedientes, aventureros. La inexperiencia los llevó a meterse en situaciones que realmente no sabían manejar. Pese al consejo de la palabra, pese al consejo de los siervos, han decidido, yo sé lo que hago, aparte soy grande y yo quiero probar. Bueno, hoy están viviendo posiblemente algunas cosas de esta segunda etapa. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a que Dios nos dé discernimiento, aunque no tengamos el don de discernimiento, pero que Dios nos permita, que ilumine nuestra mente, para que nosotros podamos darnos cuenta antes de que nos sucedan las cosas. Porque si nosotros actuamos como Carlitos actuó al principio, también Carlitos lo vemos en la segunda etapa. Y lo vamos a ver en una tercera etapa, que es terrible la tercera etapa, y la anticipo. Le anticipo lo que vamos a hablar mañana, en esta segunda parte de esta palabra. La algarroba es tan amarga que te llega a dar asco. Te deja la boca amarga durante un montón de días. Y aunque comas cosas dulces y ricas, todavía te queda en el paladar ese sabor asqueroso de algo tan amargo como le es la algarroba. Los cerdos comen algarrobas, los cerdos comen cualquier porquería. Inclusive se pueden comer las vísceras de sus propios chanchitos. Esto lo he visto yo lo he visto esto. Una chancha tenía varios chanchitos. Mataron a todos los chanchitos para hacer un asado y las vísceras se las tiraban a la madre y la madre se las comía. La madre se comía las tripas de sus propios lechoncitos. Asqueroso, sí. Pero yo te estoy diciendo esto. ¿Viste que es capaz de comerse una persona que se encuentra muerta en un chiquero? El chancho come cualquier porquería. No le interesa comer una algarroba amarga. Pero vos fíjate, él deseaba comer eso. Y alguien le preguntamos, en el estudio bíblico charlamos justamente con unas hermanas y dice, yo conozco la algarroba. Y dice, es tan amarga que te llega a descomponer. Y otra persona dijo, después de muchos días, todavía sentís la amargura en el paladar. Y me dijo, ¿sabés lo que pienso? Que muchas veces los cristianos que se creen que dominan la cosa, a pesar de que vuelven al Señor y a pesar de que se arrepienten, todavía durante un tiempo siguen sintiendo la amargura que probaron afuera. Y esto es verdad. Vos podés volver a la iglesia y Dios te puede restaurar, pero durante un tiempo vos vas a seguir sintiendo todavía la amargura, porque la amargura de afuera es terrible. Lo que se vive lejos de Dios es tan terrible que aunque vuelvas, todavía durante un tiempo te va a costar sacarte ese sabor amargo de lo que es estar lejos de Dios. Dice que el sabor de la algarroba perdura por tantos días que aunque comas cosas dulces y ricas, todavía en el paladar te queda ese gusto feo. Ese gusto que no se va enseguida. No es que listo, ya está, al día siguiente es como si no hubiera pasado nada. No, durante un tiempo vas a tener que seguir soportando seguramente las consecuencias del error. Y por esa razón está la palabra del hijo pródigo. Para que nosotros podamos ser apercibidos, pedir inteligencia, Señor, sabiduría, no dejarnos llevar por las tentaciones de aquellos que dicen, sí, vení, metete, neciamente, porque en realidad lo que buscan es nuestra caída. Es más, buscan alguna cosa para sacarnos. Después no son amigos de verdad. No son amigos de verdad. El único amigo es Jesús. Hay más amigos dentro de la iglesia, pero el amigo fiel es Jesús. Vos podés contarle a él todo lo que te pasa, pedirle consejo y te puedo asegurar que él te va a dar un consejo. Siempre va a usar a alguien para orientarte, para ayudarte, para que no caigas en error. Ahora, cuando uno quiere manejarse solo, y va a pasar como el hijo como Carlitos, que siendo un pibe que la tenía toda, terminó viviendo entre los cerdos. Entre los cerdos. En la miseria, en incertidumbre, no sabía qué iba a pasar el día de mañana. Enfermo de todo tipo, con bronca, con butismo, con enojo, porque se enoja uno con uno mismo, con la vida, con la gente, se vuelve antisocial. Está solo, tiene vergüenza,
La gente lo rechaza. No tiene dignidad, no tiene amigos, no tiene nada, no tiene bienes. Eso le pasó al pródigo, que no supo cuidar lo que se le había dado. Y hay personas que hoy no han sabido cuidar lo que Dios les dio. Y están viviendo estas o algunas cuantas de estas cosas. Quizás todavía no la están viviendo, pero una cosa va a traer la otra. Acordate que capaz que no tenés amigos, pero sabes lo que va a seguir después, va a ser la miseria. Y quizás ya llegaste a la miseria, prepárate a lo que sigue, la suciedad y la vergüenza. El remordimiento, las enfermedades y sobre todo la incertidumbre. El enojo contra vos mismo, porque no puede ser que te pase lo que te está pasando. No te querés mirar al espejo porque la verdad que te da bronca ser lo que sos y haber hecho lo que hiciste. Eso todo va a estar presente. Lo que pasa es que el Señor nos está hablando de estas cosas para que uno pare y no siga avanzando. Si está la tentación, hay que orar. Siempre uno tiene que orar. Señor, mira, me están tentando, me están diciendo que haga esto, aquello. A veces el diablo te susurra al oído con un pensamiento, hace esto, hace lo otro. Y vos lo tenés que hacer, orar, Señor, sacame esto de la mente. Si esto lo están dudando, sacámelo. Yo no quiero desobedecer, yo no quiero hacer una cosa que sea incorrecta, que me traiga consecuencias tristes, yo no quiero eso. Y yo te puedo asegurar que cuando vos predisponés tu corazón a buscar a Dios, Él te va a escuchar. Y como Él sabe que vos estás esperando a ver qué es lo que vos querés hacer, cuando vos le digas, Señor, sacame lo que no es tu voluntad, Él te lo va a sacar. Ahora, si vos decís, no, yo lo quiero hacer, y bueno, es libre albedrío. Haz lo que quieras. Te va a dejar, Te va a dejar que lo hagas. Porque después todo es tu idea, es tu voluntad. ¿A quién te vas a quejar? ¿Le vas a echar la culpa a Dios? Bueno. Pero Él te previene. Vos tenés que parar, preguntar por las sendas antiguas, pedir consejo, buscar la voluntad de Dios, orar para que Dios te prive de errores y que te prive de aquella influencia que te va a llevar a cometer un error, para que vos te puedas mantener fiel al Señor. Porque la verdad que hay tanta gente que quiere escapar de este mundo y tener lo que vos y yo tenemos en la iglesia, y sin embargo vos te querés ir. Qué raro que somos, ¿no? Bueno, quizá no te vas de la iglesia, que es otro tema ese, como dije antes. Quizá te quedas sentado en la iglesia, pero has perdido un montón de cosas que son propias de la vida cristiana, y eso te transforma en pródigo. Hay muchas cosas que Dios puso en tu vida y ya no las usás. Antes predicabas, ibas a la iglesia, eras esto, hacías aquello. ¿Qué hay de todo eso? ¿Qué hay de todo eso que vos eras antes? Hoy hay muchas cosas que ya no las haces y que ya no las tenés. Capaz que vas a la iglesia, pero ya no sos lo que eras antes. No tenés el gozo que tenías antes de ir a la casa del Señor. No tenés eso que siento, algo tan grande cuando me reúno con los hermanos. Piso el umbral de la puerta de la iglesia, ya siento algo grande. Me he juntado con los santos y con los hermanos para alabar a Dios. Siento su presencia. Me toca la palabra. Me voy a mi casa lleno de gozo. Muchas cosas las perdiste. ¿Qué pasó? ¿Cómo se perdieron esas cosas? Sos un pródigo. No has sabido cuidar lo que Dios te dio y las has perdido. Quizá no supiste cuidarla y las malgastaste. Quizá lo que Dios te dio lo utilizaste para otra cosa. Un ejemplo solo voy a poner. Quizá antes eras un músico que Dios usaba en la iglesia. Hoy te has transformado en un músico en un ambiente secular. Perdiste seguramente ese gozo tocando en la iglesia. Capaz que seguís tocando. Pero ya no tenés lo mismo, porque lo que Dios te dio para la obra lo tiraste para afuera. Y afuera se transformó en un trabajo o en un hobby. Pero está bien, capaz que te va bien ahí. Pero en la iglesia perdiste esa gracia. Ya no tenés lo que tenías antes. Afuera capaz que prosperás, pero cuando vos ya te corte un dedo y no puedas tocar la guitarra, o se te rompa el labio y no puedas tocar la trompeta, de repente vas a perder el trabajo, los ingresos, los amigos, la salud y todo lo que venga después. Porque a veces estas cosas pasan. El diablo, que busca tu caída, va a procurar de que a vos te pase algo para que después caigas en la vergüenza, el descrédito, que tus amigos te abandonen y que te transformes en un paria. Eso es lo que el diablo quiere, reírse de aquellos que un día levantaron la mano diciendo yo quiero ser un hijo de Dios, el día que le aceptaron como su salvador personal. Y como él quiere hacerte pasar vergüenza, que caigas en ese tipo de vida, te va a tentar y vos a cualquiera y cualquier situación para que vos te vayas y termines revolcándote en el barro, quizá cuidando cerdos y comiendo algunas arrobas, quién sabe. El diablo quiere eso, que vos te transformes en un paria y que después tengas tanta vergüenza que ni siquiera querés volver a la iglesia porque tenés miedo al que dirán. Cosa que también te va a susurrar el oído, no, que va a decir la gente, Todo esto es esperable, es esperable, porque de hecho pasa. Qué bueno que la palabra de Dios nos previene esto, para que nosotros podamos tener la capacidad de razonar. Y si no lo entendemos muy bien, sería bueno orar. Y decirle al Señor, ayúdame a entenderlo, para que yo nunca caiga en esto. ¿Cómo puedo diferenciar yo algo que está bien y algo que no lo está? ¿Cómo sé yo si esta propuesta que me llega está de acuerdo con la voluntad de Dios o no lo está? Y bueno, ora al Señor. Inclusive podéis pedir consejo a los siervos para ver si lo que estás pensando está bien o está mal. Y inclusive orar todos para ver si Dios abre puertas y si no, que las cierre.
Yo muchas veces oro así, porque yo no sé realmente qué es lo que Dios quiere en alguna cosa. Yo digo, Señor, mira, si esto no es tanto voluntad, cerrame las puertas, porque yo no puedo entrar. No sé, que no pueda, que me rompa la pierna, que se rompa el auto. No sé, que no pueda hacerlo, No importa lo que pase, pero privame de hacer algo que no es tanto voluntad. Y si tanto voluntad, abrime las puertas. Y de hecho te puedo asegurar que Dios lo hace, ¿eh? Cuando algo está de parte de Dios y abre las puertas, nadie las cierra. Él abre las puertas. Y cuando Él cierra las puertas, nadie las puede abrir. No pretendas vos abrir una puerta que Dios cerró. Si vos le pedís consejo a Dios, cerrame las puertas donde yo no tengo que ir, y Él la cierra, no andes palanqueando la puerta. Si Él la cerró, la cerró. Sé obediente al convenio que hiciste con Dios. Señor, si tú la cierras, yo no insisto. Y si tú la abres, o si es tu voluntad, y tú la abres, yo entro. Y si no, me quedo quietito. Qué bueno que es poder aceptar la voluntad de Dios. Qué bueno que es poder, después de cada oración, decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Cosa, como dije en un principio, hay muchos que no lo incluyen en sus oraciones. Te lo recomiendo. Cada vez que pidas algo a Dios, decirle, Señor, si está en tu voluntad. Y dice la palabra, en Juan capítulo 15, primera de Juan capítulo 15, si nosotros dice, si pedimos alguna cosa dentro de su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa dentro de su voluntad, Él nos oye. Quiere decir que yo tengo que preguntarle al Señor, Señor, ¿es tu voluntad? Si es tu voluntad, amén. Entonces, si está en su voluntad, Él nos oye y nos responde. Primera de Juan capítulo 5, léanlo. Si pedimos alguna cosa dentro de su voluntad, Él nos oye. Bueno, les dejo una tarea para leer y mañana nos vamos a encontrar de nuevo con el programa Tiempo de Crecer en esta segunda etapa del Hijo Pródigo. Bueno, gracias por acompañarnos.